Estás escuchando Castellón Confidencial. Empieza la aventura de la información confidencial. Gracias por estar ahí, amigos de BOM Radio Benidorm. Leopoldo, un abrazo. Radio Montaña Leonesa, Gran Vía, Radio Barcelona, canal de YouTube, iVoox, Spotify, Spreaker y cualquiera de los digitales que colaboran con este espacio. Un abrazo inmenso a los que nos ayudan a través de su suscripción, especialmente en iVoox, a seguir adelante, a ayudarnos también económicamente, a ser libres, a no aceptar subvenciones ni ataduras. 60 minutos de información confidencial que empiezan ya. Estás escuchando Castellón Confidencial. Ha ocurrido algo de lo que no se habla y es de esas cosas de las que más nos gusta hablar aquí. Fíjense, Gustavo Petro ganó las elecciones, como saben ustedes, en Colombia. Y antes había sido no solo un líder de extrema izquierda, sino un terrorista del M-19, ¿no? Alguien que había cogido armas y disparado con ellas. Ganó las elecciones, dice limpiamente, gracias a asesores como Rodríguez Zapatero, los de Puebla, ya saben, ese grupo habitual que sigue apoyando este tipo de dirigentes de extrema izquierda. Bien, hasta ahí, señores, es lo que hay, y Gustavo Petro no es el único. Lo que no se cuenta es cómo ha sido salpicado por una presunta financiación ilegal para llegar a la presidencia de Colombia y con el apoyo de Prisa. Sí, de nuestra Prisa, claro, del país, sí, de Cadena SER. De eso no se habla. Nos lo ha comentado una oyente de este programa, Luz Mila. Quería comentaros que me parece absolutamente increíble que hace más ya de 3 semanas que en Colombia saltó un escándalo mayor por la financiación de Petro con los audios de Benedetti, el embajador de Colombia en Venezuela. Él mismo en uno de los audios habla de la implicación la presunta implicación de Prisa en esa financiación. Y me extraña sobremanera que ningún medio de comunicación en España haya tocado ese tema que es terrible. La Fiscalía colombiana ya ha abierto diligencias para averiguar qué pasó y aquí en España nadie dice nada. No olvidemos que Prisa es el mayor accionista de Indra, que contará los votos el 23 de julio, igual que lo hizo en Colombia, donde también existen sospechas sobre un fraude en aparición de más de 1 millón de votos que no se explican de dónde salieron. También me pregunto, ¿no será que el adelanto de las elecciones tan precipitadamente por Sánchez tenga que ver más con lo que sucede en Colombia que lo que sucede en España? No lo sé, me pregunto. ¿Hay conexiones entre financiación de Colombia, maletines que llegaron de Venezuela, como los maletines de Delcy, Indra en las elecciones de Colombia y que contará los votos en las elecciones de España? ¿Ha caído ya un cadáver? Porque ya ha aparecido un primer muerto como consecuencia de este escándalo, que es un militar que apareció presuntamente suicidado en su coche mientras tenía escolta y chofer. Muy buenas tardes y gracias por el programa, que no me lo pierdo ni un solo día. Gracias, Luz Mila, esta mujer colombiana que siempre nos aporta información certera y confidencial. Estos audios nadie sabe quién los ha grabado, pero destaparían presunta financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro. Hasta ahí, miren,
La financiación ilegal es casi un clásico, ¿verdad?, en muchos de los partidos. Pero la conversación es entre el ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, y la mano derecha de Petro, que es la jefa de gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia. Hay un montón de audios y en algunos de ellos se menciona a Prisa, por ejemplo en este. Discúlpame, pero ¿yo qué he hecho? Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15 millones de barras, que pagara el tiempo de no sé qué mondá. Te llevé a ti, llevé al hijo de puta de Prisa, todo. Hicimos 100 reuniones. No, marica, y la jefa de gabinete me recibe a las 3 horas como un culo, no. Como ven, el embajador estaba francamente enfadado de que después de aguardar 3 horas sentado en una silla, Gustavo Petro no quisiese recibirle. Y de ahí el cabreo, coge el teléfono, llama a la jefa de gabinete y dice: pero si os he conseguido esa cantidad de la que habla, 15.000 millones de pesos, serían 3.200.000 euros, que no es poco dinero, ¿no? Y dice: llevo horas sentado y ahora no me atendéis. En algún momento de la conversación amenaza con tirar de la manta, dice: nos vamos todos a la cárcel. No es una amenaza, pero yo no me voy a dejar mamar el gallo. Bueno, expresiones colombianas como diciendo: si me hundo yo, nos hundimos todos. Incluso en otro momento insinúa que el dinero del narcotráfico ha colaborado en la campaña de Petro. Exactamente eso. Es muy grave todo lo que decimos, pero en lo que nos toca directamente hay que preguntar al presidente de Prisa. ¿Es cierto que Radio Caracol, que es de Prisa y con fuerza en esa zona, apoyó a Gustavo Petro? ¿Lo hizo por cariño o a cambio de algo? Hay que preguntar al presidente de ese conglomerado de medios español, Joseph O'Gourlian, ¿qué sabe de esto? ¿Por qué está tan vinculado, por ejemplo, con el club de fútbol Millonarios de Bogotá a través de Prisa, con la emisora de radio Caracol, la más importante del país, y si ha pagado dinero para que Gustavo Petro esté en la cima? Tener la sospecha de que el dinero de Prisa ha puesto a Petro de presidente a un mes de que Prisa cuente los votos de las elecciones españolas a través de Indra, no calma ánimos, no relaja, no tranquiliza, se lo aseguro. Bienvenidos, empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Han pillado a alguien cometiendo uno de los delitos más sucios y vulgares que se pueden cometer, pero cuidado, porque ahora eso implica pena de prisión. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Muy buenas, Albert. Hoy nos tenemos que hacer eco de un delito peculiar y un tanto curioso, pero que puede causar un grave daño a las víctimas. Ha sido detenido en Logroño un hombre de 28 años de edad por grabar partes íntimas de mujeres en baños públicos. Los hechos, la detención, se produjo este domingo precisamente cuando una mujer que utilizaba este baño se dio cuenta cómo aparecía un móvil en la cabina que estaba utilizando en ese baño público. Lógicamente pegó un grito y el detenido fue apresado por varios particulares que llamaron a la policía. Pues bien, este hombre, que dijo que lo hacía por morbo, que lo hacía pues porque sencillamente era una especie de broma y le gustaba el morbo, pues se enfrenta ni más ni menos que a un delito de descubrimiento y revelación de secretos. ¿Por qué? Porque ha vulnerado la intimidad de las personas y esto es grave. Se enfrenta además a una pena de 1 a 4 años. Y
en estos momentos se tiene que comprobar, se tiene que verificar, saber si ha grabado a menores, dado que no era la primera vez que lo hacía, y sobre todo si ha compartido estos vídeos en diversas redes que se dan al uso. En caso de difusión, la pena puede aumentar hasta 5 años. Por tanto, la broma, el morbo, le puede salir caro. Pero también hay que destacar el daño, el grave daño que se puede hacer a las víctimas que son grabadas, que pueden verse sus caras, sus cuerpos, en redes sociales y además con gran difusión. Por tanto, no es una broma y se puede causar un grave daño a las víctimas. Estás escuchando Castillón Confidencial. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas. La actualidad, señores, pasa por los pactos entre Vox y Partido Popular, que según leas, según veas, según escuches, son una cosa u otra. Muy curioso porque ayer el diario La Razón, ayer mismo, decía que el acuerdo en Valencia no estaba cerrado, que seguramente se alargaría hasta después del 23 de julio. Bueno, pues a las pocas horas Mazón dice ya hay pacto. Todo apunta a que no hizo caso a Génova, pero vaya usted a saber, porque a veces una cosa es lo que nos cuentan a la prensa de que se intentará, pero no habrá pacto, y otra lo que hacen los candidatos. Ahora falta Aragón, falta Baleares, falta Extremadura, más allá de los 130 y pico municipios donde sin Vox el PP no puede gobernar, aunque sea la lista más votada. Pilar Cernuda, mi querida maestra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, excepto si me llamas maestra, que no me gusta. Somos amigos hace mucho tiempo y compañeros, Albert. Un gusto. Y ya está. Y estoy un gusto tenerte aquí. Oye, ¿tú crees que la sociedad española teme un gobierno PP-Vox? Vamos a ver, a mí no me gusta el gobierno PP-Vox, lo siento mucho, no me gusta, y no me gusta alguna gente de Vox, y sí me gusta otra gente de Vox, me pasa en todos los partidos, pero no me gusta ver a un partido gobernando con Vox. Pero yo lo puedo decir porque no estoy en ningún partido, pero que lo digan los socialistas que han gobernado, con quienes están gobernando, y que además han recibido un castigo electoral brutal, precisamente porque lo que demuestra que la mayoría de las españoles piensan lo mismo que yo, es decir, que me parece que esa coalición que sufrimos en este momento ha sido bastante dramática para España. Quizá algunos aspectos de la economía van bien, desde luego los laborales no, por mucho que presuma la vicepresidenta Yolanda Díaz de que aquí vamos de cine con el empleo, que pregunte en Bruselas qué les parece que 2 millones de españoles con fijos discontinuos estén siendo contabilizados como gente con trabajo, ¿no? Es decir, nos ha ido muy mal, y luego determinadas cuestiones de tipo social, educativa, de compadreo con gente fuera de la Constitución, evidentemente no nos gusta muchísimo. Y que esos sean los que critican un pacto con Vox, no, me parece tremendo, ¿no? Insisto, a mí no me gusta ese gobierno, pero yo haré balance, ese pacto, haré balance de lo que ocurra una vez que sepamos qué medidas se toman por parte de los gobiernos de coalición que se puedan formar, porque unos serán gobiernos de coalición y otros serán pactos de legislatura, que no es lo mismo. Ya. Lo cierto es que la sociedad parece que es lo que vota. Es decir, aquí se está votando mayoría PP, PSOE a la baja, Podemos, Ciudadanos desaparecen, y la tercera fuerza política sería Vox. Es decir, al final
¿puede que tengamos 4 millones de personas equivocadas? Yo creo que no. Es muy difícil entender eso, ¿no? Un dato relevante al ver en Castilla y León, donde llevan un año y pico con un gobierno de coalición Vox-PP, ha subido el PP y ha subido Vox. Sí, exacto. O sea, bueno, esto es como Meloni antes de llegar a Italia. ¿Qué se dijo de Meloni? Todo lo malo, y en el tiempo que lleva gobernando, señores, pues parece que no lo está haciendo tan mal. Aquí hay es la realidad. Están ahora los socialistas diciendo que en Bruselas están preocupadísimos por el auge de la extrema derecha en España, de Vox. Hay que ver lo que está pasando en los países nórdicos de una forma inconcebible para los que conocemos aquellos países, sobre todo Dinamarca, que era el ejemplo de país avanzado, democrático, ecologista, en fin, pues ahí está creciendo la extrema derecha de una forma brutal, y lo que está en Italia, una primera ministra, y hasta el momento no está la gente en las calles gritando de ira, ¿no? O sea que sí, también no me gusta la extrema derecha, pero vamos a dejarles ver qué hacen, porque también hay muchos elementos para cortar determinadas iniciativas, ¿eh? Pero claro, no somos el único país que ocurre esto. Claro, cuando uno ha cogobernado con un ex secuestrador, pues digamos que todo lo demás parece mejor, ¿no? Y es lo que ha pasado en España. Bueno, con un ex secuestrador y de socios de apoyo al gobierno. Con exgolpistas, pues, ¿no? Efectivamente, de golpistas y de terroristas. Muy fuerte. El paso que hemos dado aquí es tremendo, ¿no? Y socios independentistas que están fuera de la Constitución. O sea, insisto, cualquier ciudadano español puede criticar el acuerdo al que llegue PP como Vox, excepto los que forman parte del gobierno que estamos sufriendo. Ellos no deberían hablar de ello, ¿no? Luego, hemos de comentar esto con más profundidad. ¿Dónde está la línea roja? Por ejemplo, el número 1 de Vox en Valencia, saben que fue condenado hace 20 años por violencia contra su esposa, verbal pero muy salvaje. Te voy a hacer la vida imposible, voy a acabar contigo, esas cosas, esas burradas que dijo, fue condenado por ello. Bien, le han retirado en esta negociación, pero va de candidato al Congreso por Vox en Valencia, o sea, para el 23 de julio. Hay quien me recuerda lo que pasó con Jesús Eguiguren, que tú conociste esa historia, expresidente del Parlamento Vasco. Sí, yo lo recordaba ayer por la tarde en la radio. ¿Te acuerdas? Por la noche en la radio. Hombre, ¿cómo me voy a acordar? Fue presidente del PP, del Parlamento, del socialismo vasco durante muchos años. PSOE en el País Vasco. Claro, a eso me refiero al socialismo vasco. Y una figura que además muy respaldada siempre por las autoridades nacionales o por la Dirección Nacional del PSOE, ¿no? Y los periodistas nos hemos dedicado mucho a recordarlo. Y si está yo por la noche en La Brújula lo recordé también. Fíjate, lo que ha pasado con este hombre tiene mucho que ver con que se hayan precipitado las cosas. Es decir, cuando hay el tanteo, los primeros tanteos, en cuanto se ha sabido el resultado electoral, el día 29, ya los dirigentes regionales y locales del PP empezaron a hablar con los de Vox de sus provincias y regiones, puesto que Feijóo les había dicho: vosotros habéis hecho vuestras listas, os he dado manos libres para hacer vuestras listas y también para los pactos, aunque yo tendréis la última palabra para los pactos, pero vosotros sois los que vais a negociarlo, lo voy a respetar, y a cambio a mí me dejáis hacer las listas nacionales, y se está llegando a rajatabla. Entonces el día 29 ya empezaron todos a hablar con sus interlocutores y se encontraron con, una de las cosas que se encontraron que querían entrar en el gobierno, y como hombre clave, pues Flores, creo que se llama apellido, Carlos Flores, creo que se llama Flores. Y que, yo no sabía, por supuesto, pero la gente del PP de allí sabía muy bien cuál era su trayectoria. Ahora mismo es un catedrático, pero aquello fue se hizo mucha publicidad, porque los gritos a su mujer llamándola de todo, era desde abajo y ya en el balcón y con los hijos, en fin, fue esas cosas que se enteró todo Valencia, ¿no? Todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, cuando dicen que es indispensable, será el hombre no solamente que va a negociar, sino que va a formar parte del gobierno, pues empieza Carlos Mazón, que es el del PP, pues a presentarles alternativas, y se dan cuenta hace 4 días que sí están dispuestos a aceptar la alternativa que les ofrece. Dice, aquí no entra, pero
lo que vosotros decís de que se vaya al Congreso de los Diputados, a nosotros ahí no vamos a poner ninguna duda, ninguna pega. ¿Qué pasa? Que para que entre en el Congreso de los Diputados, que es lo que ya remata ese acuerdo, tiene que estar presentada la lista el día 17, el día 19, que es el lunes que viene. Entonces hay que precipitarlo todo para que ellos estén en plazo y se cierra esto ayer por la tarde. Cuando dicen que el PP no lo sabía, claro que lo sabía. Es decir, claro. Y pongo un ejemplo. Yo estaba hablando con una persona de ese momento, de las de muy, muy arriba del PP, hablando por teléfono. Cuando me dice, te cuelgo. Estaba justo hablando cuando estaba hablando qué pasa con Valencia, qué vais a hacer. Perdona, te cuelgo, que me colgó efectivamente. Y a los 30 segundos el pito que tenemos los periodistas, que nos informa, un pito, acuerdo en Valencia. O sea, estaban perfectamente informados. Aparte que, insisto, Carlos Mazón contó ayer que le llamó Feijóo ayer por la tarde para decirle que bien que hubiera llegado al acuerdo. De verdad, yo no entiendo. Los partidos tienen infinidad, o deberían tener, de candidatos para ocupar puestos de responsabilidad. Si hemos criticado aquí a Isa Serra, al Rastas de Podemos, que con condena firme seguían ocupando puestos públicos y lo siguen haciendo, hemos de criticar con la misma fuerza, me es igual el partido, que Jesús Eguiguren fuese presidente del PSOE después de lanzar paraguazos y zapatazos y puñetazos a su mujer, o lo de Vox que acabamos de contar. Yo no entiendo, que no hay nadie más, por favor. Es más, el PSOE en Valencia, Ana María González, alcaldesa de Llaurí, número 7 en la lista de Valencia. Hace 2 años la pilla la policía local, de alcohol hasta arriba conduciendo, triplicó la tasa permitida, pues tampoco debería ir en las listas. No es que queramos gente impoluta, pero sí mínimamente lo que debería ser éticamente una responsabilidad personal de retirarte si metes la pata. ¿Dónde está el límite, Pilar? Te pregunto. Pues mira, que te pongas tú mismo y el que te pongan tus compañeras, porque desgraciadamente eso ocurre no solamente en todos los partidos, como tú dices, sino en todos los sectores, y en todos los sectores sociales. Estamos conociendo todos conocemos casos de médicos que han cometido conductas delictivas, en nuestro gremio también, empresarios. Es decir, la sociedad es así, en España y fuera de España. Es decir, no vamos a irnos de puros por la vida. Todos conocemos gente de diferentes sectores que en algunos casos buenos amigos, y que de repente te encuentras pues que dices, pero qué barbaridad. Pero insisto, en la sociedad pues hay de todo. Y lo que pasa es que hay unos, pues insisto, su propia responsabilidad les lleva a apartarse de lado, tanto en el aspecto profesional como sobre todo si es en el caso de si tiene un cargo público o tiene presencia pública, como es pues eso, un político, oye, o una persona que está en el mundo del espectáculo y que tendría que tener quizá una conducta más ejemplar que cualquier otro personaje, precisamente, pues porque claro, y eso es la vida es así, Albert, y tú lo sabes muy bien. Sí. Señores, Yolanda Díaz, yo quiero hablar de Yolanda Díaz con Pilar Cernuda, porque tú fuiste la primera mujer. Claro, es tu personaje favorito. Tú fuiste la primera compañera periodista, además gallega, que me habló del perfil exactamente de cómo era Yolanda Díaz, y el tiempo ha ido dándote la razón. Ayer nos quedábamos sorprendidos, la prensa, de cómo esquivaba las preguntas a los compañeros cuando le preguntaban por qué ha puesto la línea roja a Irene Montero o a Echenique. Era un espectáculo ver cómo hacía esto. Escuchen. Quiero dar las gracias a todas las formaciones políticas por su generosidad. España lo que está esperando es que hablemos de sus problemas. El resto creo que no tiene demasiado interés. ¿Por qué Irene Montero no tiene un lugar en las listas de salida y Yone Belarra en cambio? He contestado a esta pregunta. Doy por reproducida esta respuesta, y en la primera de las cuestiones que me formulaba vuelvo a decir lo mismo. España nos está esperando y quiere que hablemos de sus problemas. Queríamos
que una valoración de el debate está cerrado para ya pasar a abordar los problemas, que es lo que está queriendo la gente. Agradezco sus preguntas y doy por reproducida la segunda de sus cuestiones. Y así todo el día. Es muy habitual en ella no responder cuando no le interesa. A ver, ¿Yolanda Díaz ha consumado su traición, Pilar? Vamos a ver, lo primero que quiero decir, yo no soy la más lista. Y tú dices, la primera periodista que puso el acento en cómo era Yolanda Díaz. ¿Por qué? Porque soy gallega. Pero es que cualquier periodista de Galicia te puede contar exactamente lo mismo que yo, porque es que por Galicia ha arrasado. Ha estado en 3 partidos, ha traicionado a los 3 dirigentes de esos partidos, el último, una persona que está en las antípodas de lo que yo puedo pensar, pero aunque no esté más que por edad y por su trayectoria de hombre absolutamente demócrata y nacionalista en la época de Franco, que lo pasó mal y que ha montado el bloque y que luego, en fin, que es un hombre con una cultura. Además, fíjate cómo será que está también en las antípodas de Fraga y tenía una buenísima relación personal porque se respetaba mucho. Y este fue al último que traicionó. Y yo lo he dicho, pero insisto, no porque soy la más lista, sino porque más que fijarse, pero en Galicia lo sabemos todos, pero lo sabemos absolutamente todos. La prueba es que allí, pues no te creas tú que es la más querida, ni muchísimo menos. Pero aparte lo que tú dices, es que tiene muy poquita. Mira, te voy a leer una cosa que dijo el otro día y que hoy la he recogido también en un artículo que escribí ayer. Fíjate tú, para que veas tú la señora que aspira a ser presidencia de gobierno. Te digo aquí, lo tengo delante en el ordenador, a ver si lo recuerda, a ver a qué te suena esto. Sí. Dice, vamos a ganar cuidando a la gente, con formas diferentes. Lo vamos a hacer con cuidado, con cariño y con mucho respeto. Digo radicalmente sí a la ilusión. Ilusionarnos es mejor la vida de la gente. Ser serios, responsables, cuidadosos con las personas y con nuestro planeta. No me digas que no es una cursi. O sea, ¿tú crees que una persona que aspira a ser la presidenta de gobierno puede dar ese discurso en plena campaña electoral? ¿Qué pasa? Que no tiene más. Bueno, te presento a el último discurso en campaña de Yolanda Díaz, que va en el sentido de lo que acabas de leer. Escucha. Es que esto es suyo, ¿eh? Sí, lo que acabo de leer es suyo. Escucha. Hoy toda política es política climática. Un abordaje efectivo del cambio climático, nuestro principal reto como humanidad, parte de entender que justicia climática y justicia social son 2 caras de una misma moneda. Por ello, debemos exigir un pacto verde europeo que ponga el trabajo decente en el centro, que fomente un crecimiento inclusivo y sostenible y que apueste en todo momento por el ensanchamiento democrático de nuestras sociedades. En portugués y en galego tenemos un concepto único, difícilmente traducible: la saudade. De entre las muchas definiciones que han tratado de capturar esta idea tan escurridiza, me quedo con la ofrecida por Rafael Dieste, ya que para el escritor galego, la saudade es la inquietud de no llegar y la alegría de seguir. La saudade nos habla así de la tensión irresoluble entre presente y futuro, entre la incertidumbre y la esperanza. Así, frente a la parálisis y al miedo, creo firmemente en esa saudade que dinamiza nuestro proyecto de transformación y nuestra labor de gobierno, a pesar de las dificultades y las resistencias, movido por la discrepancia entre lo real y lo posible y centrado en objetivos concretos y metas ambiciosas. Puede estar 1 hora sin decir nada. Nada. Pero es que me has hecho una cursi, no me digas que no. Cursi. Claro, pero con un agravante. Ese discurso está leído. Se nota mucho que está leído. Sí. Lo quiere decir que se lo ha escrito alguien, o lo ha escrito ella. Pero si se ha escrito alguien es porque ya le ha encargado que se lo escribiera. Y lo ha leído antes. Es decir, que le parece que es fantástico para una persona que presume de que va a ser la primera mujer presidenta de España. No se le ocurre nada más concreto que decir. Cuando dice, yo soy quiero cuidar a la gente. Bueno, pues oye, hable de los problemas de la gente, a no ser que no pueda hablar de los problemas de la gente porque no los conoce. Porque los conoce, ella presume todo el tiempo del pacto laboral. Yo que consigo el pacto laboral. Pero te lo dicen hasta los empresarios. Bueno, hemos aceptado ese pacto laboral porque era prácticamente el mismo de Fátima Báñez, con algunos pequeños cambios, pero la columna vertebral era el mismo. De hecho, a Pablo Casado, una de las cosas que más le criticó su partido es que no apoyara esa reforma laboral, ese supuesta reforma laboral, porque era la de ellos. Ay, señores, toda política es política climática. Tengo un meteorólogo que conocen todos ustedes. Fran Hervías, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Albert? Has oído, ¿no?, a Yolanda Díaz argumentando que toda política pasa por la política climática. ¿Qué te parece? Bueno, pues que nuevamente pues estamos a los niveles de ignorancia, ¿no? Cuando se pone de moda pues cualquier terminología, sobre todo la izquierda, que busca siempre crear esos marcos comunicativos que le puedan beneficiar, pues después a la larga siempre se acaban metiendo patinazos, ¿no? Ahora lo del cambio climático, que es algo que ha existido toda la vida en la historia del clima de la Tierra, pues ahora es su rédito, una de las partes de su rédito electoral para intentar captar gente a su causa y también condicionar la vida social de las personas. Y por eso pues están ahora pues con el tema climático en la boca, cuando estoy convencido que si le preguntamos cualquier cuestión sobre el clima, no en el mundo, ¿no?, sino en España, pues estoy convencido que poco me podría contar, por no decir nada. Pues es la esperanza de la izquierda, es la esperanza de la izquierda, y ellos creen que pueden sacar hasta 30 diputados, y Podemos, que no tiene dónde agarrarse, aguanta que Yolanda les maltrate, les ningunee, les ponga al final de las listas para agarrarse a un clavo ardiendo, que es lo que les queda. Pilar, ¿tú crees que al final montarán partido propio, Podemos, igual que lo inscribieron y luego lo echaron atrás, o no? Bueno, el primero, como sabe, Fran, te he pegado bastante, pero... Le has dado mucha caña en artículos, Mucho, porque no me gustó esa historia de tener un despacho en Génova al lado de Teodoro para captar a la gente de su antiguo partido. Pero, en fin, ha pasado mucho tiempo y, sobre todo, quería desearte buenas tardes. Me has preguntado que si van a formar un al final, partido. Exacto. Bueno, lo sabremos este sábado. Es cuestión de días, ¿sí? Pues claro, porque se va a reunir el Consejo de Podemos para decidir. Desde luego, hasta ahora, la imagen que se ha transmitido es deplorable. Porque yo soy dirigente de Podemos y yo renuncio a sumar, O sea, no puedo estar en un partido donde me exigen prescindir de las dos personas que son referentes del partido, porque no es Belarra la que manda, es Montero y Pablo Iglesias desde fuera y su portavoz parlamentario, que es Echenique. Entonces lo que no puede ser es que tú digas, te vienes con nosotros pero tienes que prescindir de estos y estos porque no me gustan. Oiga, no, yo me marcho a mi casa, me voy a buscar otro trabajo, o digo al partido, o voy al partido político, yo continúo en mi partido, claro. Que es pero lo que yo no sé si has podido hablar con alguna ministra de lo que pasó en el Consejo de Ministros último, pero lo que cuenta alguna crónica es... Sí, yo he hablado con alguna ministra socialista. ¿Y cómo estaba Irene Montero en ese Consejo de Ministros? Que no se habla con la mitad. Silencio total. Pero tampoco se hablaba antes mucho, ¿eh? Tampoco se habla. No, también es verdad. Estaba mal la cosa de antes. Sí, pero antes estaban las dos, se justificaban una a la otra, porque estaban todo el tiempo hablando solas y no tenían por qué hablar con los demás. Belarra y Montero. Hablaba con ellos, sí, de vez en cuando hablaban también con ellos Garzón, pero la relación con Yolanda era inexistente prácticamente, ¿no? A pesar de que Yolanda le debe toda su carrera política a Pablo, la última, la nacional, a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Y oye, la pregunta del millón, y Fran, cuando quieras intervienes, es ¿por qué cuando Pablo Iglesias decide nombrar sucesora a él mismo, con ese machismo que le caracteriza, nombra a Yolanda Díaz y no a su pareja Irene Montero? Básicamente lo que estamos viendo actualmente es que lo que algunos pues decíamos ya hace bastante tiempo, ¿no? Cuando la política se convierte en una forma de vida, se convierte en que la gente no puede vivir más allá de ocupar un escaño o un sillón en un parlamento, en un congreso, en un senado, pues ocurre lo que estamos viendo, ¿no? Con el caso de Yolanda Díaz y Podemos, Sumar, Podemos, y como pues hemos visto al macho alfa, a Pablo Iglesias, defender que Irene Montero tiene que estar sí o sí, porque claro, ahora Pablo dirá, ¿dónde yo coloco a Irene Montero? Con el destrozo que ha hecho al frente del Ministerio de Igualdad, ¿no? Y como ellos
todos los demás que hay detrás de las filas de Podemos. Por eso se agarran, ¿no? Decías, Albert, se estaban agarrando a un clavo ardiendo. Se agarran a un clavo ardiendo porque no tienen otra opción, no tienen dónde ir. Es decir, son personas que muchas de ellas no tienen vida laboral fuera de la política. Yeah. Son personas que son incapaces de buscarse la vida fuera de la política, y ahora pues lo único que le queda, y es lo que han hecho, ¿no? Pues hemos visto a Yone Belarra traicionando a Irene Montero, pues es agarrarse ahí en algún puestecito de salida. Mira, si salgo de diputado, bien, y si no salgo, oye, pues a lo mejor me contratan de asesor, o hay una carambola y a lo mejor volvemos a gobernar. Esperemos que no, y me colocan en algún ministerio, en algún gobierno autonómico. O sea, pura supervivencia. Pura supervivencia. Sí, es gente que no, vamos, solo hay que ver cómo han gestionado el país, y también hay que ver cómo han gestionado su propio partido. Pero entiendo, Pilar Cernuda, que cuando Pablo Iglesias nombra a su heredera y dice aquello de será presidenta de España, a Yolanda Díaz, a Irene Montero no le gustó nada. Ya estaban las relaciones entre ellas bastante tensas desde bastante antes, es decir, el protagonismo que tenía Yolanda Díaz, que además había montañas de españoles fascinados con su imagen. Y eso ella lo ha manejado muy bien, lo de la imagen, el glamour y la elegancia, y me da rabia decirlo porque soy mujer, pero utilizó mucho esas armas de mujer, el glamour y la presencia física siempre como... Era imposible no fijarse en dónde estaba y cómo estaba Yolanda. Pero fíjate, yo creo que primero, yo no sé si Pablo Iglesias en algún momento pensó que su nombrar candidata a la presidencia a su mujer. Ahora, también es verdad que a lo mejor tiene corazoncito y tiene un poco de vergüenza torera. Dijo, caramba, estoy recibiendo palos desde hace mucho tiempo porque a mi mujer primero la hice portavoz, luego la metí en el gobierno, cosa que no ha hecho ningún otro dirigente político en España. Ha habido mujeres importantes que han visto truncadas sus carreras políticas precisamente porque sus maridos o sus parejas habían llegado al gobierno, pero ha pasado, vamos, todos los conocemos, y se han desaprovechado muchas personas, muchas mujeres con una biografía extraordinaria, ¿no? O con una capacidad de liderazgo extraordinario. A lo mejor eso es verdad que le afectó, dice, bueno, no quiero añadir más críticas a mi nepotismo, porque ha habido nepotismo. Una de las cosas que más le irritaba a Irene Montero es que se le dijera que había llegado a donde llegaba porque era la mujer de Pablo Iglesias, ¿sí? Le ponía enferma, pero es que es verdad. Ya, claro. Es verdad, es que es verdad. Sí, pone enferma la realidad. Bueno, quiero comentar con los dos una cuestión más, pero en un minuto. Es importante lo que viene ahora. Pero antes, un Vichy catalán, por favor, que riegue un poquito la salud de los aquí presentes. Si quiere beber agua buena, pura, sana, que nace así del fondo de la tierra, agua de Vichy catalán, no deje de buscarla. Ahora que en verano llegan las altas temperaturas, y este fin de semana, y beberemos mucho más, hágalo hidratándose bien. Vichy catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Estás escuchando Castillón Confidencial. Es asesor de gobiernos, fue senador, fue diputado en Andalucía, es Fran Carrillo. Atención a su aguijón de hoy, el comentario de Fran Carrillo. Cuando parecía que España salía por fin de una década en la que el totalitarismo de Podemos había inundado de toxicidad y sobre todo de rencor y odio las costuras de la política, surge un nuevo movimiento creado por esa factoría de Moncloa llamado Sumar. Sumar no es un partido político, no es una confluencia, ni siquiera una plataforma.
ese invento que se han creado en Moncloa y que tiene como rostro a Yolanda Díaz, es una amalgama de siglas reaccionarias con un denominador común: la cuenta corriente del Estado. Es decir, se han juntado una serie de partidos provenientes la mayoría de la izquierda reaccionaria y totalitaria con la única misión de seguir viviendo del cuento, porque la mamandurria parece que es infinita. Y he aquí lo peligroso. Cuando las encuestas están dando lo que están dando a un invento recién creado como Sumar, es porque todavía las costuras del bipartidismo no están sujetas. Parece que Feijóo va a ganar las elecciones, pero ¿por cuánto? Parece que Vox aguanta, pero ¿cuánto? Y a partir de aquí, Sánchez. ¿Cuánto necesita Sánchez para volver a reeditar el experimento Frankenstein? Ahí es cuando viene el experimento Sumar. Porque Sumar no es otra cosa que la izquierda unida de siempre, pintada de rosa. Lo moldean un poquito para que sea menos agresivo que Podemos y menos combativo que sus militantes y sus integrantes, para intentar vender a España una idea dulcificadora de lo que es la nueva izquierda. Pero, ¿alguien ha visto el currículum vitae de quienes componen Sumar? ¿Con qué categoría moral personas que no han creado un puesto de trabajo en su vida y no han cotizado en su vida al sector privado pueden decirle a un empresario, un autónomo, lo que tienen que hacer con su dinero? A ese extremo inmoral hemos llegado en España. Pero también lo importante, ¿alguien sabe alguna idea del programa de Sumar? Más allá de las sonrisas bobaliconas de siempre. ¿Alguien sabe lo que se defiende? ¿Alguien sabe por lo que apuesta? ¿O todo es unicornio rosa, felicidad y sobre todo alegría? Esa es la España que tenemos. Se muere Podemos y se crea Sumar, que es Podemos por otras vías. La España de la izquierda que quiere resucitar la guerra civil, aunque proyecte ese defecto en los demás, sigue vigente. La prueba de que sigue vigente es escuchar a ese asesor de narcodictadores llamado Zapatero diciendo de forma miserable que fue él quien acabó con ETA, que fue su gobierno quien rindió a ETA. No, señor Zapatero. A ETA la derrotaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La derrotaron los españoles. La derrotó la democracia. Usted la metió en las instituciones. Le dio poder. Dejó que gobernaran. Y después de la limpieza étnica que exilió del País Vasco a más de 200.000 personas para que para siempre gobernaran ETA y los hijos de ETA, hoy tenemos la realidad que tenemos. Y usted llevándoselo calentito del dictador Maduro, para que ahora venga a dar lecciones. La izquierda de siempre, la que Zapatero resucitó desde las trincheras y la guerra civil, ahora se llama Sánchez y ahora se llama Sumar, que es Podemos, pero con otro nombre. No lo olvidemos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pero Chapote, al fin y al cabo, ya ha cumplido su deuda con la sociedad. Pero Pitingo, ¿qué? Ahí sigue, ejerciendo el terrorismo musical, sin pedir perdón a las víctimas ni nada. Y lo de Chapote al menos era rápido, es que lo de este es una agonía. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, bienvenido, ¿cómo estás? Pues buenas tardes. Pues en fin, cada día tenemos una sorpresa, ¿no? Desgraciadamente no son buenas. Ya. Claro, si se hacen bromas del asesino de 14 personas, entre ellos Miguel Ángel Blanco, y se hacen gags, es otra forma de blanquear a los etarras, ¿no? Pues sí, y es una manera asquerosa de blanquear a los etarras. Y además, te cuento que dentro de no mucho tiempo nosotros vamos a ampliar la querella, mi familia, por la implicación de Chapote en el asesinato de mi padre, porque ya tenemos las pruebas suficientes como para hacerlo. O sea, añade a la lista uno más, 15. Es decir, Dios, que ya me afecta hasta personalmente. Dios mío, se empieza con una broma, se acaba llevándoles a las instituciones, la gente olvida lo que hicieron y acaban gobernando, que es un poco lo que Zapatero
quería, ¿no? Lo que se pactó, lo dejó claro en la entrevista con Herrera. Es decir, ¿ellos han ganado, Daniel? Pues a ver, desde luego el continuo blanqueamiento que se les está haciendo a Bildu, ETA, pues bueno, hay que pensar que desde el año 2011 hasta la actualidad han presentado más de 100 asesinos en sus listas en las elecciones municipales y evidentemente pues eso demuestra la sucesión institucional de Batasuna en Bildu, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Zapatero, pues su objetivo antes de irse era llegar a un acuerdo con la ETA, en donde su principal acuerdo era decir, vosotros, los pistoleros, en vez de cumplir, en vez de aclarar los 379 asesinatos sin resolver, os vais a las instituciones, cobráis de los impuestos de los españoles y ya está. Con que no peguéis tiros, pues a cambio de nada, como dijo. Eso es lo que más me dolió de la entrevista de Zapatero, que dijo a cambio de nada. A cambio de nada. Hay que ser sinvergüenza, y lo digo así, para decir a cambio de nada, a cambio de la vida de muchísimas personas, familiares nuestros y tantísimos compatriotas, ¿no? Vamos a oír ese momento en el que se desboca. Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista. Mi gobierno, sí. Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Y lo sé. Lo sé seguramente. Permítame que a estas alturas ya de los años que han pasado, creo que puedo ser la persona que más datos tenga, que más información atesore y que más conozca. Sí, fue bajo mi gobierno, en una doble estrategia, por supuesto de autoridad democrática y de acción política, donde el diálogo y la palabra tuvo que ver cuando el ETA se entregó. Cuando ETA se entregó. Y eso, oiga, derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado, pero la historia todos los va a gobiernos costar de la así, a no ser que democracia. también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o de Rajoy. Pasó. ¿Lo reivindico? Sí. ¿Me siento orgulloso? Extraordinariamente. Como si fuese el Superman, el hombre que solo ante todos acaba con ETA. ¿Cómo sentisteis las víctimas? Pues verdaderamente sentimos bochorno de haber tenido un presidente durante 8 años de esta calaña. Es que no se le puede llamar de otra manera. Durante el periodo que Zapatero gobernó, bueno, lo primero que hizo antes de gobernar, cuando Aznar firmó el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, en el año 2001, en donde él se suponía que estaba dentro de esta línea de trabajo para acabar con ETA, el año 2002 se aprobó la ley de partidos y se ilegalizó a Batasuna. Fue el comienzo del fin de ETA, en el año 2002. En 2003 se ilegaliza también a otra rama de Batasuna. Es decir, empezó a caer ETA porque se iba contra el resto de estructuras. En esa época, Zapatero se dedicó a negociar ya con ETA. La negociación de ETA no es desde el año 2005 al año 2007, como figura en los libros, en la historia. No, empezó antes. Eguiguren empezó en el año 2002, es decir, cuando Aznar gobernaba. Esa es la aportación que ha hecho Zapatero a la historia, es decir, traicionar. Además, durante varios meses de esa negociación en la que él abrió en el Congreso de los Diputados en el año 2005, negó los contactos directos con ETA. Los negó hasta pocos meses antes del atentado de la T4, cuando sabía que era ya imposible continuar sin que fuera evidente lo que era evidente. Y aparte, en el año 2006, en medio de la negociación, se produjo el chivatazo a ETA, que era aquel donde el Ministerio de Interior, dirigido también por Rubalcaba y dirigido, por supuesto, por Zapatero, dio un chivatazo a los etarras para que el dinero pasara a Francia y no se descubrieran a los asesinos que traficaban con la extorsión a los empresarios. Ese dinero que sirvió para asesinar a tantísimas personas. Y mientras él hablaba de Otegi como si fuera un hombre de paz. Yeah. Un individuo que ha sido condenado por ser dirigente de ETA, Arnaldo Otegi. Este es Zapatero, este es su currículum, y ahora lo aumenta más cuando está en Sudamérica y da conferencias en los países narcoterroristas, donde precisamente él se lleva muy bien
con los presidentes de estos países, y me refiero en concreto a Venezuela, porque es que en Venezuela el aparato de acogida de ETA todavía sigue existiendo, y hay 25 de esos 50 huidos que están en Venezuela. ¿Qué ha aportado Zapatero? ¿Qué ha aportado Zapatero en la lucha contra ETA, contra el final de ETA, si las estructuras todavía siguen vivas? Esa es la pregunta. Dignidad y Justicia, el grupo de víctimas del terrorismo que diriges, es el que descubrió las listas de miembros de ETA en las instituciones vascas. Muchos de ellos van a ocupar esa plaza y han sido elegidos el 28M. La pregunta es evidente: ¿han cubierto la responsabilidad civil? ¿Han pagado a las víctimas, más allá de la pena de prisión, la indemnización que dictó un juez? Y si no es así, ¿se les va a embargar el sueldo que ocupen como concejales? Pues eso es la petición que hemos hecho al Servicio de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, en donde hemos aportado una lista de 22 terroristas de ETA, de los que tenemos casi evidencias de que 7 de ellos, si no 8, tienen responsabilidad civil que no han cubierto, y claro, tendrá que ser el Servicio de Ejecutorias el que lo diga, no seremos nosotros. Nosotros hacemos la investigación, como ya lo hemos hecho tantas veces, pero tiene que ser el Servicio Ejecutorial, el Ministerio Fiscal. Pero bueno, ¿de quién depende el Ministerio Fiscal? Pues eso, depende de Sánchez, ¿no? Y claro, como su socio es Bildu, pues evidentemente no mueve un solo dedo. O sea, lo primero que tiene que hacer Feijóo, nada más entrar en el gobierno, es cambiar el Ministerio Fiscal de arriba abajo, para que verdaderamente sea un defensor de la legalidad, que es la definición que tiene el Ministerio Fiscal. Yo he hecho mucho en falta al Ministerio Fiscal en muchísimas ocasiones. Yo... o la Asociación de Justicia u otras no pueden hacer esa labor de Ministerio Fiscal. Hombre, a mí me enorgullece porque mi padre era fiscal y fue asesinado por ETA, pero evidentemente nosotros ni tenemos los medios económicos ni los medios materiales como para poder desarrollar el trabajo de un funcionario o de cientos de funcionarios que podrían hacerlo desde el Ministerio Fiscal. Señores, es Daniel Portero. Por cierto, antes de irnos, al humorista de la SER que bromea con Chapote, ¿se le puede denunciar? ¿Lo vais a intentar? Sí, por delito de odio. Ya lo hemos estudiado y posiblemente lo hagamos. Me alegra mucho que deis el paso. Claramente, digamos, la intencionalidad. Y aunque luego diga que me he arrepentido, que es lo que siempre dicen, después de meter la pata, pues me he arrepentido, claro. Es lo que yo le dije en un tuit ayer. Digo, ¿a que no te atreves con los terroristas islamistas? Claro que no. Se atreve siempre con los de ETA. Que parece que somos aquí el saco de boxeo de todo el mundo. Sí, sí. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Fuerte abrazo y muchas gracias. A seguir en la batalla. Gracias. Gracias, Albert, por todo. Escuchando la conversación, María Ángeles López de Félix, saben que fue secretaria de los presidentes del gobierno desde Suárez a Zapatero y que ahora trabaja para víctimas del terrorismo en el Ministerio del Interior. María Ángeles, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Tan difícil es que tengamos un sistema automático que cuando alguien que ha cometido un delito y no ha pagado la indemnización a las víctimas se active una alarma y le pillemos el sueldo que cobre, una parte de él para las víctimas, María Ángeles? Hacienda lo hace en 2 minutos esto, ¿eh? Tengo que decir que la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo trabaja en colaboración estrechísima con la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es la que conoce de los delitos de terrorismo, Sala de lo Penal. Hay un servicio común de ejecutorias de toda la vida que funciona estupendamente bien y que se encarga de efectivamente pillar a los penados, nosotros les llamamos penados, a los que se les comunica que tienen una deuda, puesto que el Estado es el responsable civil subsidiario y paga las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. Ellos contraen una deuda y hay penados que además están encarcelados y pagan religiosamente. Aunque sea poco, mucho, me es igual, pero que no se olvide. Pero nosotros lo tenemos absolutamente todo controlado. Es decir, que
Tuvimos un plazo de 2 años para hacer toda esta operación. Tenéis que tener en cuenta que, bueno, que es una cosa importante, ¿no? Que lleva mucho trabajo y una estrategia. Pero nosotros siempre somos... las instrucciones las recibimos de un juez de la Audiencia Nacional. Nosotros nos damos un paso si no se nos dice. Efectivamente, ya hemos superado los 2 años de plazo, se alargó y se amplió para que pudiéramos seguir con este trabajo. Y yo veo cada semana los recibos de los bancos para ingresar en el tesoro de las personas que efectivamente les tenemos pillados por los bienes, a través de los bienes, a través de pagos que reciben, y por supuesto los encarcelados, incluso algunos voluntariamente cumplen con su obligación. Hoy por hoy hay gente, pues nosotros les mandamos un formulario que es el 060 para nosotros y les decimos de qué va la cosa y la deuda que tienen contraída, y algunos pagan. Muy bien. Me alegra mucho saber que esas tareas que parecen olvidadas se producen, y cuantos más ojos como el tuyo esté ahí, mejor. Efectivamente, que hay mucha gente que hace un trabajo anónimo y muy de hormiguita, y que parece que es que la administración y el gobierno y el ministerio y la audiencia no hacemos nada, hacemos muchas cosas, de verdad que sí. Ahí estáis los funcionarios, tú además eres psicóloga, o sea que el puesto te va perfecto para todo lo que está ocurriendo. Exacto. ¿Le escuchaste a tu ex jefe Zapatero? Claro, la tontería que dijo. Le escuché, no sé por qué, porque además conociendo al personaje no le pega mucho la actitud que demostró ayer en la COPE. La verdad es que muy chulo, ayer o anteayer, sí, estaba como muy alterado, supongo, y no es fácil. No es fácil que Zapatero se altere, así que bueno, pues alguna historia debía de tener, en fin, entre manos, que estaba molesto. O sea, que algo le pasó con Herrera antes de la declaración que le sacó de quicio. Es posible que le sacara de quicio. Y entonces, bueno, su tono efectivamente demostraba que no estaba nada relajado y que, bueno, pues que estaba incluso enfadado, ofendido. Esa sensación. ¿Tú le habías de como visto? Que estoy ofendido. ¿En Moncloa le habías visto así? Mira, en Moncloa este hombre era un amor. Como jefe era la cosa más estupenda del mundo. La gente se quería jubilar con él, que durara muchos años. ¡Qué horror! Porque era muy fácil. Pobre España. Ya, pero tú tienes que entender que como trabajadores hay gente que es muy complicada para trabajar. Pero a ver, aclárame eso. ¿Era muy fácil trabajar con Zapatero porque era muy tonto? No, vamos a ver, el ser tonto no implica... No, hombre, unos son tontos y tienen muy mal genio, y otros no son tan tontos y tienen un buen carácter. Personas que, mira, si el café está un poco más caliente no pasa nada, y si está un poco más frío tampoco. Vale. Entonces, no era tan quisquilloso. No, mira, después de haber pasado 8 años, los 8 años anteriores, en una situación de tensión constante y diaria... Hablas de Aznar y sobre todo de Ana Botella. Bueno, pues vino la paz y el bálsamo. Totalmente. Me refiero al tema laboral. Los temas ideológicos son otra cosa. Sí, porque me viene cada vez que me hablas de Zapatero a la memoria aquello que me contaste de Doñana. Sí, claro, y está escrito en mi libro, es público y yo lo he hecho público, y además se ha contado en otros medios de comunicación. Es decir, que está en Doñana, que le proponen compartir la barcaza que te cruza Sanlúcar con gente anónima que está en la isla y que han perdido otra posibilidad de transporte. Y Zapatero dice que no, que él no comparte nada y que va solo. Efectivamente. Y la gente perdió aviones, trenes, pero él fue solito en su barcaza porque además no quería mezclarse con el populacho. No sé por qué eso no le pega nada, pero algo sucedió. No sé si fue iniciativa de su esposa o de quién. Pero vamos, los agentes de seguridad, sus guardaespaldas, se lo tomaron muy en serio. El que esa barcaza era solo para ellos. Y los demás se quedaron en tierra y hasta 1 hora después no pudieron volver a Sanlúcar. Anda que le votarían los que se quedaron. Ya te digo.
Mañana más información confidencial. Gracias por estar ahí, por seguirnos, por ayudarnos. Gracias a cada comentario que realizan a través del canal de YouTube o de iVoox, lo leemos todo. Y recuerden, hay un teléfono, buzón de voz, lo que quieran, déjenlo ahí y también le escucharemos a usted. 649-532-435. 649-532-435. Gracias por su confianza. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.